Hermanos, puestos de pie, vamos a escuchar un mensaje aún de pie de este tema. Vamos a escuchar un mensaje y quiero predicarles sobre una mujer que no era soltera, porque no necesariamente necesita ser soltera uno para pasar por contratiempos en la vida. Aún hermanos, familias, hermanos casados también sufren. Todos sufrimos de algún índole. Y quiero presentarles, hermanos, a una mujer que nosotros conocemos ahí en la primera de Samuel, en el capítulo 1. Y vamos a considerar los primeros 6 versículos. The first book of Samuel, chapter 1. And we're going to consider the first 6 verses of this chapter of Samuel. Y de ahí vamos a hablar sobre este tema aún de pie. Había un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tucú, hijo de Sui y Frateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Palabra del Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. La porción que acabamos de leer nos introduce a una familia muy interesante. The portion of the Word of God that we just read, it introduces us to an important family. El capítulo 1 de la primera de Samuel inicia introduciéndonos a un hombre serio, a un adorador, a un hombre de familia que está conectado con su Dios. The first book of Samuel, the first chapter of Samuel, introduces us to a serious man. He's a worshiper. He's a family man that is also connected with his God. Y el hecho de que Samuel nos describe su linaje, sus padres, sus abuelos, nos indica que estamos tratando de un hombre serio. And because the Bible takes the time to describe his lineage, his generation, his father, his grandparents, it indicates us that it's talking about a serious man. Este hombre tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y había una gran diferencia en ellas. Y era de que una tenía hijos y la otra era estéril. This man had 2 wives, the Bible tells us. And there was a difference between these 2 wives. One was Hannah, one was Penina, and the Bible tells us that the difference between both of them is that one had children and the other could not have children. Entonces, no solo tenemos a Ana estéril, que en esa cultura y en ese tiempo no solo era una condición o situación lamentable, pero la gente miraba esto como una afrenta, una desgracia,
y se veía como que Dios había cerrado la matriz por causa de un pecado o de alguna situación. Se veía como un castigo de Dios. So not only did Anna have to suffer because she couldn't have children, but in that culture that she was living, in the times that she was living at, this condition or her situation that she was going through, people, when they would see women that could not bear children, they would see them as a punishment from God. They would say God closed her womb because they must have done something against God, and in return God has cursed them. Y la gente, hermanos, de aquel tiempo miraba esta clase de situación como un castigo de Dios. La Biblia nos dice que todos los años aquel hombre subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. Y allí estaba Elí, los sacerdotes, sus hijos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, y luego le repartía a cada uno de sus hijos y de sus hijas otra parte. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En otras palabras, tenía el amor de su esposo. Tenía un amor especial, Ana, de su esposo, porque a pesar de que no le había podido dar hijos, Elcana la amaba y ella estaba fortalecida con el amor de su esposo. So every year they would go to worship, the Bible tells us. And the Bible tells us that when they would go to the temple to worship, this man would begin to give gifts to their wives and children. And as he would give gifts to one of his wives, Penina, and her children, the Bible tells us that he would always have a special gift, something special, something out of the ordinary that he would separate to give to Hannah. Because even though God had not been able to give her children, the love of her husband was with her. Her husband loved her, so every year he would separate a special gift, a special sacrifice for her, because he loved her dearly. Llegaban al templo y está Elcana con sus sacrificios, y luego le da a cada uno de sus hijos su porción, su traje nuevo. Y allí está Penina disfrutando de este tiempo familiar, porque miraba a Elcana que se acercaba con sus hijos, con sus hijas, les daba sus vestidos, sus trajes nuevos, y ellos participaban de un tiempo familiar, un tiempo muy íntimo, y se gozaban durante este tiempo familiar. Y Ana, como no tenía, porque era estéril, le daba una parte escogida. So they would be there at the temple, and it was like a family reunion. It was something special for Penina because she had children. So it was like a family gathering, and it was very intimate as her husband would come and he would begin to give gifts to her children. New suits, new dresses, new shoes, and it was a very intimate and special occasion. And Hannah would sit back. She would observe the scenery, the family atmosphere, and out of a sudden she would feel alone. She would see that emptiness in her heart because she was not able to have that intimate family relationship with her husband. Y allí estaba Ana observando esta atmósfera familiar que Elcana, su esposo, se pasaba con intimidad con sus hijos y con sus hijas, y ella recibía una parte escogida. Hermanos, en la vida en Cristo siempre
habrá algo que nos falte. Siempre. In Jesus, even though we are in Jesus Christ, and even though we are complete in Jesus Christ, because with God we have everything, and even though in the spiritual sense there is nothing that we do not have because God fulfills everything, in this world that we live in, we're always going to be missing something. En Cristo estamos completos. En la atmósfera espiritual nada nos falta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él lo llena todo, los vacíos, todas las oscuridades de nuestra vida, Él los llena en la atmósfera espiritual. Pero en el mundo en el que vivimos, en la vida, hermanos, secular, humana, del reino de este siglo, siempre nos va a faltar algo. Nunca vamos a estar completos y lo vamos a tener todo. We're never going to be complete in this kingdom, in this earthly kingdom, and have it all. So for whoever thinks that and dreams that in this kingdom, this earthly kingdom, one day you're going to have it all. You're going to have the nice house, the perfect job, the perfect wife, the perfect husband, the perfect bank account. In this world, in this kingdom, you're never going to be complete. There's always going to be something missing. Nunca lo vamos a tener todo. Y si lo tenemos todo, es por un ratito. Hay veces que tenemos salud, trabajo, parece que todas las estrellas se alinearon, pero ¿saben qué? Es temporal. Porque así como de repente estamos en la montaña, de repente Dios dice, ahora vas a caminar conmigo en el valle, pero vamos a andar juntos porque en la montaña o en el valle yo estoy contigo. Y aprendemos a caminar en la montaña con Dios. Aprendemos a estar, hermanos, en la llenura, pero también hemos aprendido a estar en la escasez, a estar en la oscuridad, pero Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero siempre nos va a faltar algo. Hay parejas, familias que ganan muy buen dinero, pero no tienen vida íntima. Así que no pueden gozar de esos deleites porque no hay vida íntima. Mientras hay otros que no tienen ningún penny, pero tienen mucha vida íntima. Estábamos en vacaciones y ahí miramos unos viejitos besándose, y yo trataba de evitar porque sabía que mi esposa ya estaba sentada al frente de ella y yo soy un poquito más reservado, y estaban los viejitos tomándose un café con un pan dulce, dándose besitos cada vez que mordían el pan. Ellos se mordían sus labios, cariñosos. Y hay veces, hermanos, que uno puede tener economía, puede tener trabajo, puede tener todas estas cosas, pero dentro del matrimonio, dentro de la familia, no hay intimidad y no hay felicidad. Hay felicidad parcial, pero en otras áreas hay familias que quizás no gocen de los deleites, de los pasatiempos del mundo. Pero tienen mucha vida íntima, mucho amor, mucho cariño, y eso les da a ellos la alegría de vivir en paz en este mundo. Y nunca lo vamos a tener todo. Siempre va a haber algo que nos falte. A algunos nos faltan algunas cosas, a algunos les faltan otros, hermanos, pero todos nos falta algo. Entonces no solo estaba triste, aislada en cuanto a los regalos y las porciones, sino que había algo que de aquí les quiero predicar, que le sucedía a Ana. Y era que su rival Penina la irritaba. Not only could she not have children, not only did she have to go through life without being able to enjoy a child and being a mother, but the Bible tells us that her rival, Penina, if that's the way to pronounce it, but you know what I mean.
The Bible tells us that she would continually irritate her. She would make her upset. In other words, she would make fun of her. She would mock her. The Bible tells us that purposely she would see her affliction, and instead of feeling mercy, instead of feeling compassion, instead of looking at her disgrace and saying, you know what? Oh, I feel sorry for Hannah. I'm going to pray that God gives her a child. I'm going to pray that God blesses her like she has blessed me. No. She would make fun of her. She would irritate her. She would constantly remind her, look, I have daughters. I have boys. And you have nothing. Yes, you have a little portion that it gives you. But I have more. And consistently she would make her upset. No solamente cargaba Ana, hermanos, con el vacío de no poder abrazar a su propio hijo ni de ser madre, sino que había algo más que sucedía en medio de su opresión. Y era de que tenía a una rival, Penina, que continuamente se burlaba de ella, que continuamente le daba felicidad y se gozaba en la desgracia de Ana. En vez de sentir compasión, misericordia, lástima por la situación que Ana pasaba, por alguna razón a esta mujer le causaba gozo irritarla y siempre acordándola. Qué triste, mira, yo tengo hijos, tengo hijas, tengo marido, y tú, pobrecita, no tienes nada, no eres nada en la vida. Dios te ha castigado, por eso estás como estás. Y continuamente la hacía enojar, porque ¿quién no se enojaría? ¿Quién no se irrita? ¿Quién no se entristece cuando hay alguien que siempre, en vez de darle palabras de fortaleza, palabras de oración, palabras de victoria, palabras de fortaleza, siempre parece ser que es lo opuesto? Desea los peores deseos para esa persona. Y Ana tenía que estar navegando con esto. La Biblia dice que fue por algunos años, que nos indica que duró un tiempo, una jornada larga. The Bible tells us that he would do this for years, letting us know that this wasn't just a week, a month, 6 months. This was a long journey. This was a pattern of journey of suffering for years that Hannah went through this. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que van a durar años. Hay peticiones que vamos a tener que no van a ser contestadas en un mes. Va a haber ocasiones que el marido que no se ha convertido va a durar años, que parece ser que en vez de acercarse más a Dios se aleja. Pero llegará el tiempo cuando Dios trate con el hombre, porque Dios trata con el hombre de diferentes maneras. Y Él sabe cómo llamar la atención. Y habrá peticiones que no van a ser contestadas inmediatamente. Vamos a tener que llorar, vamos a tener que sufrir, pero no nos vamos a morir, porque Dios tarde o que temprano, Él es fiel a su palabra y Él cumplirá todas nuestras peticiones conforme a sus riquezas en gloria. Y quizás durará tiempo. You know what? There are petitions that we have that are not going to be answered in a matter of months. It's going to take more than one fasting a year, let me tell you, to have our children get converted. It's going to take more than one fasting, 3 fastings a year, in order for the husband or the non-converted wife to get baptized or to at least draw near to God. It's going to take time. The journey, it's going to take a while, just like with Hannah. It
It was a journey. It wasn't just a 3-month period, a 6-month period. It was a long journey that she had to go through this sufferings. But she didn't die. Just like we're not going to die when we go through the valley. Because even though we walk through the valley of shadow of death, we don't stay in the valley. We walk through it with the help of God. And sooner or later, God takes us from the valley. Y aunque a veces dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, en el valle se anda. No nos quedamos parados, no nos quedamos estancados. Vamos a cruzar, pero con la ayuda de Dios pasaremos y cruzaremos como el pastor que nos va a guiar. Pero no vamos a morir, porque Dios es fiel a su palabra. Y hay veces que nosotros deseamos, hermanos, que Dios conteste en nuestro tiempo. We all want God to answer prayers at my time. We all have intimate prayers that I ask God, Lord, I need you to act now. This is the time. If you don't do it now, tomorrow is going to be too late. But God doesn't move in our calendar. God doesn't move according to our emotion. He moves according to His will. Dios no vive en el calendario que nosotros vivimos, aunque para nosotros es muy tarde, para nosotros quizás nunca va a llegar el sol. Para Dios siempre Él sabe el tiempo adecuado, donde habrá que hacer su gloria resplandecer en nuestra vida. Pero así lo hacía cada año, la irritaba. Y luego, hermanos, hablaba nuestro hermano Ezequiel una enseñanza muy hermosa en esta mañana. Ana tenía un marido muy desconectado de sus sentimientos, de su esposa. Yo creo que era mexicano, porque estaba bien desconectado con su esposa. La miraba llorar y él sabía la razón. Él sabía por qué lloraba. Y todavía le preguntaba, oye, ¿qué te pasa? ¿Otra vez llorando? Cada año que venimos te la pasas llorando. ¿Qué tienes? Y todavía le preguntan. Y ella, pues, le contestaba como buena esposa. Bueno, si quieres que te lo repita otra vez, porque aparentemente el clan estaba muy desconectado. Y ella le decía, y en vez de que este hombre la fortaleciera, le dijera vamos a orar juntos, él era un hombre, hermanos, que tenía una autoestima muy alto de sí mismo. Y le decía, ay hombre, que no soy mejor yo que 10 escuincles. Así le decía. Y yo creo que ella alzaba sus ojos como diciendo, sí, cómo no. Pero así de desconectado estaba su esposo con ella. He was so disconnected with his wife, just like the teacher was saying today. He was disconnected with his emotions, that when he would see her cry, he would ask her, why are you crying again? Even though he knew why she was suffering. And she would tell him, well, you know why? I don't have children. And he would say, you know what? Am I better than 10 children? Am I not sufficient for you than 10 children? This man didn't suffer from self-esteem. He thought he was all that. He said, I'm better than 10 children. Why do you want children when you have me? And I would imagine that she would roll her eyes like our wives do, and she probably said, yeah, right, I can't even stand you right now. But he was disconnected. Y la Biblia dice, hermanos, y aquí va el mensaje que les quiero predicar, que una cosa que no se habla de Ana, que lo que pasan los hermanos que sufren con estas injusticias, estas situaciones que pasa la vida es cruel y todos pasamos por diferentes situaciones, pero a pesar de su situación, a pesar, hermanos, de su desgracia, a pesar de que tenía enemigos que continuamente la acechaban, la irritaban, la hacían enojar, le ponían su, si pudieran decirlo así como ellos lo miraban, su pecado en su cara, y mira lo que estás pasando, y mira lo que hiciste, Dios te está castigando, por eso estás aquí.
se enojaba, se molestaba, lloraba, se amargaba entre ella misma por las situaciones difíciles que pasaba y por la gente que se burlaba de ella, Ana supo siempre guardar su postura y responder con gracia o no responder nada. Y esto es lo que yo quiero que entendamos en esta tarde sobre esta mujer. Porque, hermanos, la vida es cruel, aún la vida cristiana. La vida familiar también es cruel. Y en la vida vamos a sufrir muchas cosas, algunas justas y algunas injustas. Hay tormentas que nosotros mismos las acarreamos. En otras palabras, yo causo mis propios problemas, yo causo mis propias tormentas, como cuando Jonás hizo que Dios levantara esa tempestad porque él mismo le desobedeció. Pero también hay veces que Dios manda tormentas a nuestra vida para tratar con alguna área de nuestra vida. Pero en la vida hay cosas que van a suceder injustas y justas. Y siempre, hermanos, vamos a tener que confrontar estos hermanitos lindos en Cristo, como Penina. Porque lamentablemente, and I'm going to finish with this, back to have the musicians. Nuestras debilidades y nuestros fracasos más grandes como familia e individuos, para muchos, hermanos, son de gozo, de alegría. Les sirve a ellos en ocasiones para levantarse el cuello, para ponerse en un pedestal de que son mejores que otros. Y nosotros hemos estado en los dos lados de la moneda. Hemos estado donde hemos visto a personas como Ana, aún de pie, pero con cosas vergonzosas, cosas que causan en la vida dolor, vergüenza. Yo tengo cosas de esa manera, porque nadie es perfecto en esta vida. Y todos tenemos esqueletos en el closet, todos nosotros. Algunos somos mejores actores que otros, pero todos tenemos cosas que, si Dios en esta tarde me pudiera decir, pasa aquí la perspectiva de la semana fulano de tal, nos diera vergüenza saber los pensamientos, las cosas que cruzan por nuestra mente y las acciones que hacemos. Y todos tenemos situaciones difíciles en la vida, justas e injustas. Pero lo que me llama la atención de Ana es que en medio del oprobio, de la burla, en medio de aquel que le apunta el dedo y lo señala, la señala y constantemente le recuerda su escasez, su pecado, su condición, su área lamentable. Aunque Ana como ser humano sentía las pasiones y las emociones de ira, de enojo, de irritación, casi yo creo que se quería levantar de su silla y darle un cachetadón físicamente, porque la manera en que la seducía, la manera en que golpeaba su vida, sus cosas más íntimas, era razón para que reaccionara en una manera verbal, física. Porque, hermanos, si aquí, porque nos dan menos frijoles que le dieron al otro, queremos casi tirarle el plato allá a la cocina. Si aquí, hermanos, porque alguien nos mira mal, ya andamos ahí haciendo escándalos.
Ahora imagínense que alguien siempre le esté diciendo, recordando, tu hijo no es convertido, y mira tú nomás, qué santo eres, predicas, cantas, mientras allá tu hijo perdido, allá en el mundo, allá en las drogas, haciendo lo que sea, vergüenza te debe dar. Es lo que sucedía con ella. Su hermana se deleitaba en acosarla y siempre señalarle su debilidad. Pero Ana, hermanos, sabía en quién estaba depositada su confianza y no abría su boca. Se enojaba por dentro, se molestaba, se irritaba, pero nunca reaccionó con palabras. Nunca le respondió, pues bueno, tan siquiera mi marido me ama más que a ti porque pasa más tiempo conmigo, me ama, no, míralo, no. Tuvo una gracia, una confianza, una seguridad en su Dios, que ella mejor permitió que Dios hablara por ella, que Dios tomara venganza por ella para callar a sus enemigos, que antes ella abría su boca y no decía nada. Aún cuando el obispo la mandó llamar y le dijo, borracha, levántate. No solamente no tienes hijos, pero vienes todavía aquí a la iglesia, vienes al culto. Ebria, y aquí estás haciendo el ridículo. Levántate, por favor. Aún cuando el obispo y el sacerdote, que no tampoco estaban alineados con Dios en ese momento, la acusaron según la espiritualidad más grande de aquel entonces. Hermanos, no le dijo, mundano, ponte a orar y a ayudar mejor tú. No. Y Señor todavía le dice, Ailí, mi Señor, por favor, se pone en un estado de sierva. Mi Señor, no digas esto. No hables así de mí. Tu sierva está en aflicción de alma. Tu sierva está llorando amargadamente porque estoy pasando por una tribulación fuerte que tú no conoces, tú no sabes, pero al Dios al cual yo estoy llorando, Él sabe mi causa, mi afrenta, mi dolor, y Él entiende mi situación. Pero se quedó callada, con gracia, con una respuesta, hermanos, de pie delante de Dios. Algo que no se menciona mucho de ella, pero que es lo que sobresale más en esta historia. Porque aún de pie, trata con personas que no tienen lo mismo que otros. Aún de pie habla y se hace este programa con mujeres, hermanos, que les falta algo que la mayoría tenemos. Y hay ocasiones que este tipo de hermanos, de hermanas, sufren por dentro. Nosotros no la entendemos porque yo ahorita me voy a comer y con mis hijos, con mi familia, y yo sigo mi rutina, mi vida. Pero personas como Ana y personas de este gran proyecto aún de pie se llevan todos estos dolores, cargan todos los días, se levantan y duermen con este vacío. Y si no fuera mucho, siempre hay alguien que le recuerda su vida interior. Siempre hay alguien, hermanos, lamentablemente, siempre Dios permite que tengamos al opresor que continuamente nos agarra, nos recuerda, estás incompleto, nos apunta, nos señala, y cuando parece que ya vamos caminando, ya vamos adelante, ya Dios nos está socorriendo, ya estamos viendo la
llega y nos irrita, nos hace enojar. Como nosotros, hermanos, somos personas por naturaleza arrogantes, por ahí, como decían las hermanas, machistas, de esas personas que dime 2 palabras y yo te tiro 5, y oféndeme y vas a ver hasta un cachetadón te pego. Pero somos personas que reaccionamos a nuestras emociones y no hemos todavía aprendido, a lo menos yo, a dejárselo a Dios, porque al final de todo no voy a ser yo el que voy a hacer mi situación mejor, porque hay cosas en la vida que yo estoy limitado, donde solamente Dios puede intervenir, hacer cambios, dirigir. Lo volteado lo puede enderezar, lo chueco lo puede llevar hacia adelante. Hay cosas en la vida que yo no puedo hacer nada, que tengo que dejárselas a Dios, al tiempo de Dios. Y es allí, hermanos, donde tengo que aprender a cargar con mi irritación, mi enojo, de mis opresores, de sus opresores, de sus burladores, de aquellos que en vez de desearle bien, le desean mal. Yo no puedo con ello. Pero hermanos, es allí donde necesitamos aprender el espíritu de Ana y decir: Señor, tú eres el poderoso gigante de mi vida. Tú eres el vengador de mi vida. Y ahora, hermanos, en un altar, amargamente, porque que nuestros hijos no sean convertidos y que nuestros hijos no sirvan a Dios, causa amargura en nuestro corazón. Que el marido todavía no quiera servir a Dios, causa amargura, causa dolor, causa emociones que la gente no lo entiende. Pero hermanos, en un altar, Ana llegaba y esas emociones que fluían en su ser, enojo, ira, venganza, emociones negativas, en un altar, con lágrimas rodeando de su corazón, de su mejilla, le pedía a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Señor, mira mi aflicción, apiádate de mi dolor. Ya que penica, ya que la gente se burla de mí, tú, Señor, apiádate de mí y ten misericordia de mí. Y hermanos, es una actitud que necesitamos aprender a desarrollar en nuestra vida. Porque si no es ahora, mañana vamos a tener una afrenta en nuestra vida. Ahorita quizás no, pero yo creo que todos tenemos una afrenta. Tenemos cosas vergonzosas en nuestro hogar, en nuestra vida, que la gente continuamente nos señala. Sí, es buen hermano, sí, pero siempre hay un pero. Sí, eso es pastor, eso es, pero siempre hay alguien, hermano, siempre hay un pero en la boca de la gente. Pero es eso, pero no hace esto, le falta eso, hace esto, hace 15 años cometió esto. Yo siempre he dicho, si Dios todos los días nos perdona, de modo que podemos levantar manos santas delante de Dios, después de haber hecho un pacto con Él, de hacerle fiel todos los días de nuestra vida, y todos los días rompo ese pacto, todos los días le fallo, y tengo que venir humilladamente y decirle a Dios cada mañana: ten misericordia de mí, perdóname, ten piedad de mí, renuévame, restáurame, cámbiame, Señor, porque soy falto. Y si Dios me perdona y dice: hijo, mi sangre te lava de toda iniquidad, de todo pecado, recibe mi espíritu, recibe mi presencia,
Recibe mis caricias como señal de que yo te amo y yo estoy contigo. Si Dios, hermanos, trata con nosotros de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para traer juicio a los demás? Bien dijo Cristo a aquellos hombres religiosos: si alguno es libre de pecado, tire la primera piedra. Porque ese es al Dios al cual servimos, a un Dios de oportunidades, a un Dios de misericordia. Y lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es hacer un lado el bullicio de la gente. Siempre vamos a tener apenitas en nuestra vida, pero vamos a estar de pie delante de Dios y vamos a recibir las acechanzas de penina. Vamos a escuchar de uno, de otro lado, de otro monte, de otra jornada, pero nosotros vamos a aprender a tener gracia, a quedarnos